Hoy he quedado al salir de consulta con todo un referente para mí. Ella es Marta Castroviejo. Es una mujer y una profesional apasionante. Os cuento un poco. Después de estudiar el grado de biotecnología y el máster, comenzó el doctorado y dedicó 4 años de su vida a la investigación que, por si fuera poco, compaginó con el grado universitario de nutrición humana y dietética. Por lo tanto, haciendo un pequeño repaso, ella es dietista nutricionista, biotecnóloga, doctora y además también ha estudiado un máster y muchos cursos que se sigue actualizando. Desde entonces, y creo que para siempre va a seguir estudiando y actualizándose en salud porque se le ve la pasión que siente por, pues, yo diría que para ayudar a la gente, por lo menos eso es lo que me transmite Marta, sobre todo en sentirnos bien. Y me gusta mucho el enfoque que tiene especialmente centrado en mujeres, porque como ella es mujer y además de todo lo que os he contado, también es deportista desde los 3 años, es un campo que yo creo que le interesa especialmente pues también por una cosa personal. Ahora nos lo contará. Su objetivo, como ella explica, es que a través de una visión global e integral de la salud de la mujer, estas, o sea, nosotras, podamos entender mejor nuestro cuerpo y poder mejorar nuestros hábitos de manera correcta. De esta manera, tener una mejor calidad de vida y poder disfrutar del deporte de manera saludable y mejorar pues, nuestro rendimiento, por lo menos para las que sean deportistas, que yo en esta última época de mi vida no me considero ya. Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gaby, pues muy ilusionada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme a este nuevo proyecto que la verdad es que está súper bien y a mí Muchas me hace gracias. mucha ilusión estar aquí. Gracias por la súper presentación que me Bueno, has hecho. de superpresentación nada, tía, es que tengo que confesarte que admiro muchísimo tu currículum. O sea, ¿cómo te da la vida? Esa es mi primera pregunta. 2 carreras universitarias, a ver si llevo bien la lista. 2 carreras universitarias, innumerables formaciones, porque me he estado estudiando tu página web y además conociéndote con lo poco, ya te digo, con lo humilde que eres, o por lo menos esa sensación que me da que no vas por ahí diciendo No, no. tus cursos y tus historias, seguro que hay alguno que no lo has puesto y que te lo has dejado en el tintero, has puesto lo más así remarcable, porque además del doctorado ha escrito libros, tienes cursos online que impartes, además, y bueno, y luego por supuesto, que esto es lo más importante, tienes tu consulta online de nutrición, o sea, tu propio negocio. O sea, Sí, ¿cómo lo haces, tía? ¿Cuál bueno, es el secreto? Aparte de una gran capacidad de estudio, claro. em, sí, tengo gran capacidad de organización y tal. Es verdad que algunas de estas cosas, esto hay que decirlo, a lo mejor podía haberlo hecho un poquito más despacio, ¿eh? Y he tenido épocas de mi vida que me he pasado de la raya, porque eso es un rasgo de mi personalidad que tengo que trabajar porque no sé parar. Entonces, no hace falta muchas veces hacer todo lo que yo he hecho, o sí, pero ir con calma. Yo, por ejemplo, la época de tesis, más estudiar la carrera, más entrenar, que entrenaba un montón, Mm, pues bueno, me pasé un poquito de la raya. Quitando esto, sí que, bueno, tengo la suerte de que todo lo que has comentado que he hecho me encanta. Entonces, ese es un factor eso también importante. ayuda y creo que desde pequeñita pues he tenido la suerte de que me han educado con mucha disciplina y esfuerzo y entonces, Mm, bueno, creo que eso también forma parte de mí y bueno, también me lo he currado, pero me gusta y creo que la clave es que te guste, organizarte, pero también saber poner claro. límites. Yo aquí también he fallado a veces, ¿eh? Bueno, pero es algo que me gusta mucho que digas, porque sí que es verdad que en redes sociales muchas veces, a mí me pasa que yo soy muy impresionable, es como que digo, no desde la envidia ni nada de eso, más desde decir, jo, pues eso, que leo tu currículum y digo, qué gozada, tío, qué gusto, porque a mí, yo considero que a mí también me gusta mucho estudiar, lo que pasa que, bueno, pues a veces no vemos esa cara B de la autoexigencia, de pasarnos de la raya, de hacer un poco de balance, que eso también te lo dan los años y la experiencia muchas veces. Pero antes de saber lo que sabes, ¿cómo eras de pequeña? O sea, ¿cómo era la Marta de pequeña? Has hablado de tu familia, de tu infancia un poco, pero ¿siempre te ha interesado tanto estudiar o Siempre cómo es era, cómo recuerdas tu infancia? Siempre he sido muy, muy, muy inquieta, es decir, yo no paraba, era un terremoto, mis padres los tenía agotados y solo estaba quieta si me daban un puzzle. Esto lo cuentan siempre mis padres, que hasta que no lo terminaba yo no me movía del puzzle. Y yo sí que recuerdo ser muy curiosa, entonces desde pequeñita me gustaba mucho aprender y los temas de salud me decidí a ir por ahí a los 12 años, que yo siempre cuento que el cáncer me sacó de la infancia.
un familiar mío, un tío mío, murió de cáncer, fue muy rápido. Mm, Entonces a mí eso como que me impresionó muchísimo sí. Ujú. y otro de mis rasgos es ser extremadamente cabezota. Entonces se me metió entre ceja y ceja hacer algo por ayudar en esa enfermedad y entonces a partir de ahí fui pues muy, muy dirigida a lo que yo quería hacer, ¿Y ¿no? eso es lo que te llevó a estudiar biotecnología? Sí, eso es. Eso y que por esa época también mi madre me guardaba artículos de periódico, esto siempre lo ha hecho, y me dio uno de ¿qué es la biotecnología? Pues yo era súper pequeña, ¿no? Y lo leí y dije, ¡buah! Yo quiero hacer esto. ¿Qué es exactamente la biotecnología? Porque yo creo que es una carrera que escuchamos y decimos, uff, ¿no? Como tendrá algo que ver, o sea, evidentemente es algo sanitario por ese prefijo bio, pero ¿qué es exactamente la biotecnología? Yo creo que ahora ya se puede dividir un poco como en dos ramas, que es la biotecnología de procesos, que esta es la rama que yo no me especialicé, que es más pues bioreactores, toda industria, que ahí hay muchísimo trabajo de biotecnología, y luego más la enfocada a la salud, que yo creo que es la que la gente conoce más, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, la definición así un poco de libro sería cómo poder manipular cosas de biología, pues células, material genético, en beneficio de la especie humana. Ajá. A partir de aquí, O pues... sea, por ejemplo, cuando escuchamos, se ha descubierto que se puede, yo qué sé, te voy a decir igual una burrada, pero cuando hablábamos de, pues, crear, por ejemplo, órganos de cero, ¿no? Para trasplantar y cosas de esas, ¿eso tiene mucho que ver con biotecnología o me estoy patinando? Sí, a ver, al final es que ahora hay ya tantas Ya, carreras, yo no sé qué, que es un equipo, ¿no? El que llega a ese punto. sí, y más, o sea, yo creo que en la carrera te enseñan como unas bases de cosas y te enseñan más de algo que en otras carreras, pero luego ya esto es, si tú te metes en investigación, ¿qué quieres hacer, no? Entonces, claro, esto lo puede hacer un biotecnólogo, lo puede hacer incluso un biólogo que se meta en un laboratorio, Vale. un bioquímico. O sea, de alguna manera es como una carrera que lleva lógicamente una, o sea, que vas a seguir estudiando y vas a seguir especializándote o de cara a tu puesto de trabajo, pues seguir aprendiendo en ese área o en el proyecto en el que caigas. Eso Por es. ejemplo, en tu caso, ¿seguiste con tesis doctoral después de...? Primero un máster en inmunología Ujú, avanzada porque me fascina el sistema inmunitario y además ujú. pues yo lo veía como algo que esto para el cáncer, esto tiene que ser algo súper chulo. De hecho, mi trabajo de fin de grado lo hice de una terapia que ahora se ha hecho muy famosa porque ha salido justo un artículo de un hombre que tenía muchísimas metástasis y se ha curado en una semana, no sé si lo has visto. Bueno, pues esa terapia yo la leí y dije, uy, esto va a ser, y hice mi trabajo de fin de grado de esto, que es una inmunoterapia. Entonces Ujú. hice el máster y luego ya empecé la tesis doctoral. ¿Y de qué trataba la tesis doctoral? ¿Qué cosas has estudiado? ¿Qué Ay, mi cosas? tesis, qué bonita. La hice en el Valdebrón Instituto de Oncología, en el grupo Ujú. de terapias experimentales. Tuve muchísima suerte con mi jefa, con todos mis compañeros, la verdad. Y mi tesis, vamos a ver cómo lo explico así, que para no irme por mucho por las ramas, básicamente consistió en desarrollar un biomarcador para predecir la respuesta a un tratamiento. Un tratamiento que no es una quimioterapia, es un tratamiento más dirigido, que tiene pocos efectos secundarios, entonces se conoce que hay tumores que responden muy bien y otros que no se les da porque no se sabe si podrían responder y con este marcador, que al final es un test, pues tú Es puedes como decir, mira, predictor, ¿no? sí, De alguna manera. predecir eso es. Este tumor va a responder muy bien, este no. Entonces Ajá. así pues, la verdad es que salió muy bien, sigue adelante el Qué proyecto y guay. sí. ¿Qué sensación tienes que tener, no? Me imagino de decir, jo, pues he aportado mi granito de arena o he participado en esto que, jolín, que puede tener. A mí lo que me parece muy bonito de todo lo que dices es que lo puedes palpar en la sociedad, que eso es una cosa que tiene que ser súper, me imagino que será súper gratificante. Sí, la verdad que sí, yo siempre quería hacer investigación muy translacional para Mm. ver cómo el impacto directo y sí, para mí es muy emocionante haber podido hacer ese check. Por otro lado, siempre me queda como esa nostalgia, ¿no? Por haberlo dejado, pero bueno. Bueno, oye, la vida es muy larga y tú eres una mujer muy inquieta. Oye, ¿Quién pero sabe?
Sí, la vía de la investigación sigue un poquito un curso del que yo Sí, me desvinculé, pero bueno, además es que ahí es está. una... Eso es. Y aparte que es un mundo duro. O sea, es un mundo duro. Sí, El tema de la investigación, la financiación, bueno, hay que a veces caes en gracia y a veces no, yo qué sé, hay muchos factores. sí. Y cómo te estás en esa situación y de repente te inclinas, o no, igual no es de repente, te inclinas a estudiar dietética y nutrición humana? A ver, a mí me encantaba todo lo que tiene que ver con la nutrición y al final, siempre que te metes en temas de salud, eres Mm, consciente de lo importante que es la prevención, todo lo que podemos hacer con nuestro estilo de vida para reducir el riesgo. O sea, nunca puedes prevenir algo 100%, pero reducir el riesgo. Y bueno, entonces tú siempre cuando te vas a estudiar fuera, pues yo comía fatal, ¿no? Me hacía las pizzas, las cosas. Es verdad que en mi casa hemos comido siempre muy bien y bueno, pues tenía ahí un equilibrio, ¿no? Pero sí que pues me empecé a interesar. mm. Entonces yo en mis ratos libres, esto suena fatal, pero leía papers de nutrición, ¿no? Entonces me gustaba muchísimo. Nunca había pensado en estudiarlo ni en dedicarme a ello porque yo iba súper enfocada. Pero bueno, aquí me voy a abrir un poquito. Yo pasé en mi tesis una época muy, muy mala. Creo que tiene que ver porque al final, como te he contado, el cáncer a mí en mi vida fue como algo muy, muy heavy y yo me lo llevaba muy mal. O sea, me encantaba trabajar en cáncer, pero emocionalmente Claro, era muy drenante. muchísimo, muchísimo. Y bueno, tuve una época con una hipocondria muy grave, o sea, lo pasé muy mal, luego sí Mm, que lo superé, conseguí terminar la tesis, pero me quedó un poquito de resquicio, por así decirlo, en el sentido de que, claro, bueno, claro. yo estaba trabajando, pero con mucha tensión y al final no estaba bien. Y tuve que tomar una decisión y la decisión fue cambiar un poquito mi vida. Dije, oye, pues me encanta la nutrición, además te veía por ahí en ¿A redes mí? sociales, Ah, a pues ti, sí, sí, y alguien más, bueno. los primeros que estabais por ahí, dije, joder, a mí esto me gusta mucho y ¿por qué no? Pero claro, Ujú. tengo que estudiar otra carrera, tengo que tal. Mis padres, ¿tienes alguna opción? Y yo, hombre, he visto que la hacen online, pues hazla. Y yo, hazla, hazla. Y ahí, eso hice. A distancia el grado de nutrición mientras hacía la tesis. Aquí también tengo que decir, yo tengo facilidad por los estudios. Esto no lo digo porque suene mal, sino porque es una cosa que hay que tener en cuenta si alguien está en mi situación, oye, que a lo mejor haciendo una tesis no es el momento para estudiar. Y como he dicho, también me pasé un poquito de la raya, ¿eh? Pero ¿Dónde lo notaste que dices que te pasaste un poco de la raya? Porque estás diciendo que también era una época, entiendo que a nivel emocional estabas, bueno, estabas revuelta, ¿no? Por lo que dices, porque era ponerte en contacto con una cosa que ha tenido un impacto importante en tu vida y eso agota la pila mental. Entonces, ponerte a estudiar una carrera en esa situación, a em, ver, yo ¿en es qué que creo notaste que que te fue pasaste? un poco, no sé qué fue lo primero, pero luego la gallina que se dice, porque yo cuando empecé a hacer la tesis no tenía ningún problema, ¿eh? Yo era ahí, ya venga todo, pero llegó un momento que de repente, ¡pum! Y Mm, yo creo que tiene que ver con ese estrés, ¿no? Un poco lo que claro, explicó mi psicóloga en terapia, fue que, oye, pues que yo ya soy de ansiedad un poquito elevada, si me paso, eso se dispara y te puede detonar pues en cualquier cosa, ¿no? claro. Y a mí me detonó en eso. Mm. Entonces, pues bueno, el estudiar, cuando, si hubiese sido mejor antes o después, no lo sé. Yo lo hice así, me fue bien porque al final pues también cuando estás igual en una situación así, tener la mente ocupada va bien, pero no te la raya por eso y porque es que estaba agotada. O sea, Mm. no me di cuenta hasta que paré. Hasta que Eso paras y dices, uff, sí, a veces a mí me ha pasado también por pasarme de la raya y a mí, por ejemplo, yo lo he experimentado no porque no a nivel consciente, o sea, no a nivel de decir, porque yo tengo la sensación de que es lo que te decía antes de empezar a grabar, es como yo tiro, 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 lo que pasa que, pues eso, a mí a veces me pasa que me desmayo, cosas así. ostras. No me río, pero no hace ni puñetera gracia. O sea, mi cuerpo se desconecta como si hubieras quitado el enchufe general, pues así. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en mi caso es trabajar un poco esa parte de antes de
el apagón suele haber pequeñas faltas de luz, ¿no? Pues estar un poco atenta y esas cosas te las da el Eso, pasar por eso. eso es. Entonces, me gusta mucho que digas esto porque, pues eso, para no fomentar también la autoexigencia de la persona que nos está escuchando y que, oye, que se lo lleve a su terreno y que estamos aquí para hablar de salud Y y no hay sobre nada más todo, saludable que... la tengo un poco borrada, pero yo pienso lo que hacía, a ver, que ahora también soy un poco así, pero era demasiado. ¿Y Porque qué, además es qué, que qué supuso entrenaba para un montón. ti, qué supuso para ti el grado de dietética y nutrición humana en ¿En ese qué sentido? momento? Después, porque es algo que, quiero decir, me estoy imaginando a Marta en esa época, ¿no? Que le interesa la salud, le interesa la nutrición, que eres una tía, pues eso, aparte de con capacidad, como muy viva, como muy, se te ve que tiras para adelante, ¿no? Y que es muy determinada y que sabes, si sabes a dónde vas, como que vas con mucha energía. Entonces, al acabar la carrera, supongo que estarías en una situación de decir, vale, pues vamos a por esto, o no, o cómo te encontrabas. Sí, de hecho yo estudié nutrición para poder dedicarme a esto, porque Vale. si no, no se puede, vamos a aprovechar y lo decimos, hay que tener el grado o el técnico. Y, Sí, porque en ese momento entiendo que hubiera sido para ti muy fácil decir, hostia, tía, soy doctora, he estudiado biotecnología, he hecho un máster, pues bueno, me hago un máster en nutrición y trabajo de esto, que es lo que mucha gente hace y desde aquí le decimos que es un intruso en la profesión, porque el bueno, BOE yo dice que no. empecé, antes de meterme de lleno a la carrera, hice algún curso, pues, a ver si me gusta esto, si no, y cuando vi que sí y que podía ser una alternativa, porque al final, pues, a ver, yo hasta el día que defendí la tesis no tenía claro si iba a dejarlo o no. Es verdad que no fue también solo por esto, sino que, oye, la vida de la investigación no es nada fácil, Es me toca dura. irme fuera, a ver cuándo podía volver, entonces, bueno, eso también sumo. Entonces vi que me gustaba mucho, me informé y si yo quería dedicarme a pasar consulta tenía que tener el grado. Vi la oportunidad de hacerlo online, entonces yo lo hice por esto, para poder dedicarme. Entonces iba dirigida, tuve que armarme de paciencia hasta hacer el titulito, pero por eso lo hice. Entonces para mí fue como una alternativa a lo que yo siempre había planeado que iba a ser mi vida Mm. a nivel laboral. Y bueno, estoy muy contenta porque también me gusta muchísimo mi trabajo ahora. Claro que sí. Ahora mismo, en qué ámbito dirías que estás más especializada? ¿Cuál es el motivo de consulta más común entre la gente que acude a tu Común consulta? o prácticamente único, porque es lo que tengo ahora, que amenorrea hipotalámica, 100%. ¿Qué es la menorrea hipotalámica? Es cuando una mujer pierde la menstruación sin ninguna causa que lo explique. Es decir, no hay un embarazo, no hay una lactancia, no hay un síndrome de ovario poliquístico que pueda explicar esa amenorrea, es la ausencia de menstruación. Que hipotalámica es porque el ciclo menstrual está parado desde arriba del todo, desde el hipotálamo, que es un poco el director de orquesta. Este detecta que se encuentra en una situación de peligro, motivo que sea, y empieza a parar cosas, funciones que no son vitales, al menos a corto plazo. Entonces, no es vital tener un hijo a corto plazo, no es vital que tus huesos se vayan recuperando correctamente a corto plazo y empieza a pagar funciones. Una de ellas, la reproducción. Por eso se produce esa menorrea hipotalámica, que al final es un síntoma más de lo que está pasando en esa situación. O sea, digamos que de alguna manera es como la punta del iceberg, ¿no? Sí, esto me encanta. Ese símil me Sí. encanta. Sí, porque al final es lo más visible, pero debajo, que esto de hecho yo tengo un dibujito de esto en el libro, están las causas, que puede ser desde un trastorno de la conducta alimenticia, o simplemente desconocimiento o una mala relación con la comida o mitos nutricionales que tenemos por un tubo. Es decir, ahí están las causas que son lo que hay que atajar y el resto de consecuencias, que son muchas más que esa ausencia de menstruación, que esta es la más visible porque al final, oye, no nos viene la regla, ¿qué pasa, no? Bueno, Pero también es que es difícil darte cuenta, yo qué sé, que lo que decías tú, ¿no? Que la reosificación no se está dando del todo correctamente. Eso no lo puedes saber, o que yo qué sé, que tienes. Bueno, a veces sí, el sueño también suele ser algo que la gente se da cuenta porque le molesta. O sea, son cosas como que te molestan, ¿no?
en tu día Hay a día? ¿Te síntomas que sí, mosquean? pero bueno, que son como más difusos o Mm, lo achacas a que, bueno, pues yo qué sé, pues igual tengo anemia o tiras y no te enteras, igual que hemos hablado tú y yo, ¿no? Y hasta que sí. no empiezas a hacer las cosas bien, dices, ostras, pues sí, yo estaba agotada, si no tiraba en los entrenamientos, si no dormía, ¿cómo podía estar Si se así, me no? rompían las uñas y el pelo, no sé qué. O sea, Pues, has hablado antes de que una de las causas de esa amenorrea hipotalámica, no sé si es la más frecuente, pero desde luego es algo que se ve mucho, son alteraciones en lo que comemos, por lo que sea, bien porque hay un TCA que nos hace comer de manera particular, bien por miedo a los carbohidratos, miedo a las grasas, muy poca cantidad o nada, ¿no? Por ejemplo, una anorexia pues con un ayuno muy prolongado o diferentes prácticas de alimentación, ¿no? Mitos de la alimentación. En este saco de amenorrea hipotalámica o ese peligro que detecta nuestro cerebro, nuestro director de orquesta, porque no le está llegando algo que necesita, ¿no? A nivel de alimentación, ¿qué cosas ves más frecuente o cómo influye la alimentación para que a nuestro cerebro lo detecte como un peligro? No sé si me explico con la pregunta. sí. Siempre se ha hablado de deficiencia energética, es decir, que tú consumes demasiada poca energía para que tu cuerpo funcione bien. Entonces, si no tiene batería, esto es como el móvil, cuando tenemos poca batería y lo ponemos en modo ahorro de consumo para que nos deje mirar el Instagram y poco más, pues el cuerpo hace lo mismo. Pero cada vez se ve más, y yo lo veo siempre, que está el caso de energía, pero que tú puedes estar comiendo suficiente energía, pero estar haciéndolo mal. Y aquí el error que más se comete es no consumir suficientes carbohidratos. Diría 99% de los casos que yo veo, si no es el 100%. Me interesa muchísimo esto que acabas de decir. Uh-huh. ¿Podrías retratar un paciente o una paciente, en este caso estamos hablando de mujeres, bueno, mujeres no, de personas que menstruan, porque hay mujeres también que no menstruan, eso está claro, pero ¿cuál sería el prototipo? O sea, ¿qué tipo de alimentación lleva? ¿Qué deporte hace? ¿Qué edad tiene? Para hacernos una idea. Edad es variable, En un desde rango de... 19, 20 hasta 30 y pico. Sí, 30 y pico, 40. ¿Y qué son deportistas? ¿Qué tipo de alimentación llevan cuando acuden a tu Yo consulta? cuando empleo la palabra deportista es mujer que hace deporte. No hace falta ser deportista de élite, ni No hace correr. falta ser Ana Peleteiro, ¿no? No, no, de hecho, y hay gente que se piensa que es únicamente mujeres pues, que hacen deportes tipo correr o algo así que gaste mucha energía. No, yo tengo muchas chicas con amenorrea que van al gimnasio y entrenan fuerza. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que, pues bueno, yo creo que ahora hay muchísima carbofobia o pasamos la época de miedo a las grasas, ahora estamos en la de miedo Exacto. a los carbohidratos. Me encuentro chicas, oye, que se despiertan, que van a trabajar o a la universidad, que luego entrenan, que luego hacen las cosas de casa y que los carbohidratos brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Es ¿Todos decir, los carbohidratos o alguno en concreto? O sea, es decir, son gente que no come, por ejemplo, fruta tampoco, frutas sí o que avena o cosas así. no es habitual que no coman fruta. Pero, por ejemplo, sus comidas y sus cenas son la proteína y la verdura. Y la Mm, verdura en cantidad. Esto es otro rasgo bastante común. Que al final, claro, no tienen hambre. Porque muchas veces se hacen platos con mucha verdura, ¿no? Pues típicas fotos que vemos, mm. una ensalada ahí repleta de verdura, con un poquito de salmón o de lo que sea, y eso te llena. Entonces no pasan hambre y van tirando y ya está. Em, Pero ¿por qué? O sea, ¿se sabe por qué en un caso, imagínate que en este caso sí que llegaría a las calorías que necesita, que, o sea, no dudo de tu palabra, ¿eh? Pero para llegar a las calorías que necesita una mujer de, no sé, vamos a pensar una estatura media de 1,65, 1,67, algo así, que hace deporte y que es activo, es decir, que hace cosas a lo largo de su día a día, o sea, llegar a esas calorías sin carbohidratos,
o sea, no digo que no te crea, quiero decir que No, ya no, no, no. vamos a suponer que sí llega, ¿vale? Porque es que este es otro tema también. No digo Por- que todos los casos sean así, ¿eh? Que muchos se quedan cortos también en sí, calorías. pero que me interesa mucho eso que has dicho por poner el supuesto de que si llegan a las calorías, a pesar de llegar a las calorías, Ujú. el no llegar a los requerimientos de carbohidratos puede afectar a poner a esa sensación de peligro, ¿no? De alerta. Y me Sí. gustaría saber si se sabe por qué concretamente ocurre con los carbohidratos, a pesar de que a nivel calórico, porque me parece apasionante, es muy interesante. Tiene mucho que ver con la leptina. La leptina es una hormona que también señaliza para el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios y siempre se habla de que la leptina pues, va en función del porcentaje de grasa. Este también Ujú. es un mito que hay alrededor de la amenorrea hipotalámica, que no es cuestión de peso. Hay chicas con porcentajes de grasa normales y altos que tienen amenorrea hipotalámica. Entonces, para no desviarme, Luego eh, volvemos a eso, que también me parece muy sí. interesante. La leptina es una hormona que se sintetiza sobre todo en el tejido adiposo Ujú. y señaliza al hipotálamo. Va mucho en consonancia con el porcentaje de grasa de una mujer, pero ¿qué pasa? Que es también un señalizador de la disponibilidad de energía y sobre todo de la disponibilidad de carbohidratos. Entonces, la diferencia es que el porcentaje de grasa varía a lo largo del tiempo, en largo plazo. En cambio, la leptina responde más de forma bastante inmediata. Esto explica por qué mujeres con obesidad que se someten a cirugía bariátrica pueden entrar en amenorrea hipotalámica antes de reducir su porcentaje de graso, porque bajan el consumo de forma muy drástica. Claro, por esas dietas post cirugía bariátrica que son básicamente purés y caldos y cosas así, ¿no? Eso es. Muy bajitos en carbohidratos, claro. Entonces está viendo cómo pues, esa falta de carbohidratos, la leptina está muy relacionada. También hay otras cuestiones, como por ejemplo en deportistas, el hacer determinados tipos de entrenamientos en ayunas o con bajos depósitos de glucógeno. Esto tiene que ver, o hacer entrenamientos muy largos, por ejemplo de correr, de bici, sin ningún aporte de glucosa. Esto puede alterar las hormonas. Ostras, pues es que, no sé, yo creo que ahora mismo hay gente que nos está escuchando que le tiene que estar explotando el cerebro. Es que antes, bueno, ya antes y Es que ahora. aquí, perdona que te corte, Marta, pero no me Sí, quiero sí. perder esto que me parece muy interesante. Claro, es una tontería pensar que habría una diferencia muy importante entre hombres y mujeres. La hay, O sea, sí. porque cuando te estaba escuchando hablar, yo no soy para nada especialista en nutrición deportiva, pero durante mucho tiempo y se sigue hablando de la importancia de la flexibilidad metabólica, se ríe, Me río, de, me río. de la flexibilidad metabólica, que si no lo tengo, si no corrígeme, ya te digo que no soy especialista, habla de, bueno, pues entrenar al cuerpo de alguna manera, o valga la redundancia, en hacer más uso de los ácidos grasos, es decir, los depósitos de grasa del cuerpo, en Ujú. una situación de poca disponibilidad de azúcar, bien porque no lo has comido o porque estás sin glucógeno muscular. Es que es diferente. Y aparte esto sí que se está viendo que en mujeres, ojo, sí que se está viendo. Es que el tema del tener esa perspectiva de género en el deporte también, por lo que cuentas, cada vez se ve que es más fundamental, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, faltan estudios por un tubo, pero sí. Y esto se está viendo, lo de la baja disponibilidad de carbohidratos, que tiene que ver también con las quispepsinas, nunca me sale el nombre. Bueno, da igual. Son otras hormonas, tipo de moléculas que también tienen que ver con esto. Ujú. Pero bueno, el tema de la flexibilidad metabólica es que está muy mal entendido, hay mucha confusión. ¿Cómo lo ves tú? Cuéntame. La persona que más flexibilidad metabólica va a tener va a ser la que más y mejor entrene. Entonces, si tú vas a irte en ayunas a entrenar para conseguir flexibilidad metabólica, pero no das una porque no tiras, poco vas a ganar. Es verdad que, bueno, que esos tipos de entrenamientos con baja disponibilidad de carbohidratos, bajo glucógeno, pues sí que pueden aportar. Se ha visto que ciertos cambios a nivel molecular, de mayor expresión de otras moléculas, pero esto es
es muy diferente realizar algún tipo de entrenamiento en estas condiciones que realizar un bajo consumo de carbohidratos de forma crónica. Vale. Esto O sea, una cosa es la empeora estrategia. la actividad metabólica en vez de mejorarla. Claro, una cosa es la estrategia puntual, ¿no? Lo que es por si te estoy entendiendo bien, ¿no? La estrategia puntual de que también, por lo que te he entendido, tienes un poco tus reparos de decir, bueno, hasta qué punto puedes entrenar muy bien y darlo todo si no tienes el combustible para entrenar y darlo todo, ¿no? Eso es un poco lo que... Depende mucho del tipo de entrenamiento que vayas a Y la hacer, persona o lo que la sea. Y otra zona. cosa es el no comer carbohidratos porque tenemos esta carbofobia súper instaurada de cultura de dieta y en mujeres entiendo que se da un poco esa situación de mujer preocupada, bueno, que le interesa su salud porque hace deporte, se preocupará por lo que come, tendrá la cabeza llena de mitos por participar de esta sociedad que tenemos, que es, Ay, es sí. tremenda, y entonces dice, bueno, mejor no como, mejor a este salmón con verduras no lo voy a acompañar de unos espaguetis, por ejemplo. ¿No? Esa Claro, sería la situación más prototípica. sí, sí, estamos un poco en el mundo al revés. O sea, gente deportista que come igual lo que tendría que comer un sedentario con sobrepeso, etcétera, y al final lo que nos falta, que no sé si tú tienes idea de cómo lo podemos hacer en divulgación, es diferenciar contextos. Es que Es muy no complicado. podemos recomendar lo mismo a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora pues también está todo el mundo loco como con los picos de glucosa y con todas estas cosas que yo no sé, pero al final de tanta información cada vez hacemos peor las cosas y yo lo veo 100%. Y con el tema de la menorrea hipotalámica, pues siempre se ha dicho, necesitamos las mujeres más grasas, ¿no? Para la salud hormonal. Evidentemente necesitamos esas grasas, pero yo tengo chicas que habían incluso subido de peso para intentar recuperarse a base pues frutos secos, aguacate, hay un montón de grasas sin meter carbohidratos y no recuperan la regla. Entonces, lo de los carbohidratos es clave. Y cuando hablas de carbohidratos, para que quede claro si alguien nos está escuchando, no estás hablando solo de fuentes como fruta, avena, ¿no? No, me río porque muchas veces la pregunta que viene después es, ¿y es suficiente con la fruta y verdura? Sí, iba un poco por eso. Lo que pasa que al final, lo guay también de al salir de consulta es que al final, como somos las dos Nutris, pues, o Claro. sea, lo decía, ¿sabes por qué? Porque yo veo que hay clases, o sea, socialmente hay clases y clases de carbohidratos. O sea, la carbofobia se ceba con los hidratos de carbono procesados y refinados. Sí, pero yo de esto, mira, me he dado cuenta a raíz también de un vídeo que hice yo en mi cuenta de, a ver, que me expliquéis por qué tenemos este miedo a los carbohidratos, ¿no? Que mucha gente los está metiendo todos en el mismo saco. Yo esto me di cuenta a raíz de ese vídeo, que meten una patata en el mismo saco que un donut o que una patata frita de bolsa. Entonces, claro, al final, Curioso. ¿qué tiene que ver hacerte un plato con una patata, con un arroz, con carbohidratos, cereales saludables o tubérculos, con comerte una pizza prefabricada en el día a día, que de vez en cuando está súper bien, y los están incluso metiendo en el mismo saco? Yo creo que tiene que ver con la dicotomía de bueno y malo. O sea, ¿qué etiqueta le habíamos puesto? ¿Que era bueno o que era malo? Como en algún momento, seguro que han recibido esa información, porque la hemos recibido todos, de pasta blanca mala, ¿sabes? Pues ya está en el saco del malo. Que yo creo que también ese es si un gran problema es contextualizar el consejo que damos en redes sociales, una súper o sea, que lo que hay que contextualizar es el uso que se hace. Evidentemente, no sé cómo decirte, no es lo mismo a nivel nutricional, la calidad nutricional no tiene nada que ver un donut con una pasta, pero es que tampoco igual lo que para ti es adecuado o cubre tus Claro, necesidades, igual para el que tienes al lado no. Entonces, por eso claro, es tan importante también acudir a consulta. eso es. Sí, hay muchas ideas con esto de bueno o malo y de hecho, en según qué contexto, si tú les dices que esto ya son casos maratonianos, cosas de este estilo que no es el nuestro, pero si tú les dices que las cantidades de carbohidratos que tienen que comer lo hagan a base de patata cocida o de arroz integral, a ver quién se lo come.
Hombre, Es que claro. no se lo come y si se lo come, se acuerda de ti para siempre, de lo mal que está a nivel digestivo y todo. Entonces, que sí, que la base tiene que ser los cereales integrales y saludables, pero que una pasta blanca puede tener cabida perfectamente Y que en no es según lo mismo, qué persona. no es lo mismo comer un plato de, o sea, quiero decir, al impacto que tiene en tu metabolismo, no es lo mismo comer un plato de pasta blanca con aceite y sal, así tal cual, que comértelo con verdura y proteína. Eso Digo, es. para toda la gente que está muy agobiada con los picos de glucosa Ay, es que esto y es tiene otro. los glucómetros puestos en el brazo. A mí me han llegado a preguntar si por tomarte un gel de carbohidratos corriendo una maratón no puedes desarrollar diabetes. Digo, pero a ver, ¿dónde vamos a parar? Que estás corriendo una maratón y te estás tomando un gel. Otra cosa es que te lo tomases sentado en el sofá, ¿no? Que ahí pues no tiene mucho sentido. Pero el tema este de los picos de glucosa, uy, qué daño está haciendo. Yo me he encontrado pacientes totalmente sanas que me vienen con el glucómetro en el brazo, que eso no hace más que alimentar una obsesión y un, no sé, que yo lo primero que les he dicho, mira, lo primero que haces hoy cuando colguemos de la consulta es quitarte eso del brazo y dejar de preocuparte por eso. Aparte, alimenta la obsesión, pero realmente, ¿qué? O sea, explícanos un poco para quien no entienda muy bien qué es lo de los picos de glucosa, qué es lo que piensan que están controlando o qué es lo que les han vendido que es algo negativo y lo que realmente es fisiológico. Claro. Pues bueno, ahora creo, ¿no? Que la gente está muy preocupada porque después de las comidas suba la glucosa. Cosa que dices, bueno, cuando haces ejercicio te suben las pulsaciones. Es fisiológico que suba la glucosa y luego baje. Una persona sana, tú haces una comida, te sube la glucosa y a cabo de 2 horas, una cosa así, vuelve a su A nivel su normal basal. y ya está. El problema es cuando sube muchísimo y luego no baja, que esto ya son personas pues con diabetes, problemas con la insulina, etcétera. Una persona sana que la glucosa suba después de comer es normal, luego va a bajar y punto. Entonces, también ahora la gente se está preocupando por el orden en que come los alimentos, que si primero una cosa, luego la otra, que sí, que puede modificar un poco ese pico de glucosa, pero de hecho se ha visto que luego baja a la vez. O sea, Pero no me sé. refiero a que esto que estás explicando, que es fisiológico, o sea, que es lo natural, que suba y que baje, es un organismo saludable y sano. Si no baja es cuando hay que empezar a preocuparse, ¿no? Eso Porque es. está ahí esa resistencia. Em, Porque, o sea, sabemos o hay algo de evidencia al respecto de que en sujetos sanos o sea, las subidas cuantos más, es que yo he oído que cuantas más subidas y bajadas de glucosa en sangre, como que hay mayor predisposición a acabar desarrollando una diabetes o incluso cosas del tipo, bueno, pues que es una alimentación que no te va a ayudar a mantener unos niveles de grasa saludables, sino que te va a hacer engordar poco a poco. Esto que se dice mucho, porque yo lo he oído mucho, ¿tiene algo de evidencia científica? A ver, no he Que tú investigado sepas. muchísimo en este tema, pero yo creo que es que se confunden mucho las cosas y al final nos fijamos en cosas que no. Entonces, pues, por ejemplo, con lo de engordar o no engordar, la insulina, los picos de glucosa, Ujú. a ver, tú vas a ganar peso si consumes más calorías de las que necesitas. Entonces, claro, si tú eres una persona que no se mueve, que está en el sofá, al final esa glucosa que se acumula en los músculos y en el hígado no la vas a utilizar, entonces cuando tú comas no va a haber hueco para que la glucosa vaya a los músculos y al hígado y entonces el cuerpo lo que hace es convertirla en grasa, pero es que esto lo va a hacer también con otros nutrientes. Ujú. Entonces, ya te digo, yo creo que de esto Tú tienes tus reparos a creer que esto de controlar los picos de glucosa verdaderamente tenga algún sentido por lo que sabes de fisiología, biología y todo eso, ¿no? tienen No te sentido encaja. personas que tengan problemas, personas Sí, diabéticas, sí. Pero aquí es que sí. ahora está de moda poner que se lo pongan personas sanas, personas deportistas también. Me parece incluso peligroso porque es que las personas no tienen conocimientos para interpretar eso. Entonces, se asustan porque después de comer les suba la glucosa, pero si es normal, nadie se asusta porque le suban las pulsaciones cuando hace deporte. Sí, además es que esto también
está muy relacionado con incitar o con fomentar esa carbofobia, ¿no? Porque evidentemente cuanto mayor sea la cantidad de carbohidratos que ingerimos, mayor será el pico de glucosa en principio, aunque luego hay otros factores que afectan, etc, Claro, etc. es que Pero sí, claro, si yo digo, si lo que yo me pongo en la piel de alguien que se pone el dispositivo y dice, vale, lo que tengo que hacer es, lo que he entendido es que cuanto menos pico de glucosa, mejor. Entonces, al final lo que vamos a acabar haciendo es o comiendo poco o comiendo poco carbohidrato o ujú, también generando desconectándonos de la función, una de las funciones principales que tiene el comer, que es comer con placer, no todo el rato hipervigilante a cómo nos afecta en nuestro cuerpo, ¿no? totalmente, sí. Y esto del placer que genera comer, por ejemplo, en mi perfil de pacientes, una cosa que siempre me encanta trabajar es que, oye, que la comida no es solo comida, les digo siempre, que disfruten, que coman, que aprendan, ¿no? Yo siempre trabajo bueno, pues en esa recuperación del ciclo menstrual de la salud en general y en un aprendizaje para que, oye, que después de toda esta información que tenemos, que la gente está loca, que ya no sabe qué creer, que si carbohidratos, que si grasas, que si tal, aprender un poco lo que necesita cada persona y a partir de ahí que la comida no ocupe tanto espacio en las cabezas de la gente. Yo creo que hoy en día es que también yo te digo que yo tengo un perfil muy, muy concreto, pero la comida ocupa demasiado espacio en la cabeza. Es que también controlar la comida, controlar el deporte, para muchas personas es una manera de controlar algo dentro del descontrol, ¿sabes? Si el resto de mi vida es algo, me pasan cosas que no puedo controlar o que no sé cómo gestionar, el hacerme planes súper rígidos de comer, de control, de vías de control, como lo que decíamos, ¿no? De monitorizar mis picos de glucosa, que es como, a veces aparece como una alternativa, como una especie de, sí, como de, mira, pues esto por lo menos lo puedo controlar y me tiene la cabeza ocupada en esto. Lo que pasa que en ese control y en esa hipervigilancia de, pues es que eso, desde el absurdo de los picos de glucosa hasta como si te apetece tomarte la temperatura basal todas las horas, es que no sé cómo decirte. Es verdad, o sea, o medir las calorías, meterlas en una app y ver cuántos gramos de grasa o todo eso desconecta muchísimo de algo que necesitamos como seres humanos, que es disfrutar. Es Totalmente. tocarnos la pistola, como dice un amigo mío, que es como estar tranquilos, ¿sabes? Y que yo creo que la línea es muy fina de entre pues, preocuparte por hacer las cosas bien y que te lleve a una obsesión bueno, que puede ir ser hasta muy grave o simplemente que no te deje vivir, como dices tú, ¿no? La línea entre preocuparse Y y obsesionarse. obsesionarse, súper fina. Que entiendo que también muchas mujeres, igual que nos están escuchando, dicen, bueno, lo de no tener la regla tampoco me parece tan importante o no, ¿sabes? Como que habrá la gente que le dé importancia y que acuda a consulta y esté agobiada con el tema, pero habrá, me juego el cuello, con muchas mujeres que no le den la importancia que tiene. Pero, ¿qué riesgos conlleva para la salud el no tener regla, la amenorrea hipotalámica? Esto es muy importante porque hay muchas mujeres que no le dan la importancia que tiene, pero muchas veces porque propios profesionales sanitarios tampoco se la dan. Es decir, una chica, oye, se me ha ido la regla, voy al ginecólogo. Ah, pues está todo bien. Ah, pues será que haces mucho deporte. No quieres tener hijos aún, ¿no? Pues tómate los anticonceptivos y ya está, no pasa nada. Problemas, casos de chicas con 20 años que de repente tienen huesos de mujeres de 80. Este es un problema. Hay un caso muy famoso de una deportista que nunca había tenido la regla y de repente a los, creo que 20 años, se rompió un pie nadando en la piscina, Buah, con el chaval. agua. ¿Quién se rompió un pie con el agua? Pues esta chica tenía unos huesos con osteoporosis. Entonces, una de las consecuencias más graves, sobre todo a largo plazo, es esta. Al final, cuando una mujer está en amenorrea hipotalámica, los niveles de estrógenos son muy bajos, como ocurre en la menopausia. Y los estrógenos tienen una función muy importante en ese recambio óseo. Entonces se está perdiendo más hueso del que se genera y se va perdiendo esa densidad mineral ósea.
Si llega a osteoporosis, pero también osteopenias, yo esto lo veo mucho. Mm. Esto es lo más grave a largo plazo porque además cuesta mucho de recuperar. Claro, ¿Vale? sí, sí. Y esto no lo solucionan los anticonceptivos, vamos a aprovechar y lo decimos, ¿no? Que muchos también se dan por tus huesos tienes que tener hormonas. No, no soluciona la pérdida de densidad mineral ósea en casos de amenorrea hipotalámica. Aprovecho No, para está decir. bien y además es que nos lo explicaba Chus a tu compañera que es una regla por deprivación, o sea, que realmente ni siquiera, o sea, la gente que se toma los anticonceptivos y dice, ah, pues muy bien porque me baja la regla regular. No, cariño, no te está bajando la regla, Claro, muchachi. este es el doble problema, que la mujer como que se queda tranquila, ¿no? Claro, Tengo la regla, no hace lo que tiene que hacer, pues para empezar a comer bien, a recuperar todo ese estado claro. metabólico, que ahora continuaré con el resto de consecuencias. Pero es que aparte, cuando hace falta una terapia hormonal por temas de salud ósea, que hay casos en que hace falta, no tiene que ser anticonceptivo oral, tiene que ser, se recomienda estrógenos transdérmicos y progesterona ciclada, porque en la amenorrea hipotalámica, como ahora voy a decir, no solo está alterado el eje hipotálamo-hipófisis ovarios, entonces lo único que pasa no es que tienes estrógenos bajos, que entonces pues te dan la píldora y ya tienes un poquito más de estrógenos. Hay otros ejes, otras moléculas que están desreguladas. Entonces, los anticonceptivos orales, por el primer paso hepático, alteran aún más otras de estas cosas alteradas y entonces lo que puedes ganar por un lado con esos pocos estrógenos que te aportan, lo pierdes por otro. Esto es lo que no se sabe y por lo que muchas veces se dan esos anticonceptivos orales. Entonces, otras consecuencias, salud cardiovascular, se ve perjudicada, sistema digestivo, súper común, pues digestiones pesadas, estreñimientos, diarreas, SIBOs veo muchísimos, el sistema digestivo, sistema Todo inmunitario. esto por esos bajos estrógenos, ¿no? Que provoca la amenorrea hipotalámica o No, qué es esto lo es que lo... por la causa real de todo, que suele ser, pues, lo que hemos dicho, una alimentación inadecuada. También hay casos de estrés psicológico muy bestias que pueden afectar, pero es un poco la respuesta del hipotálamo. Hace todo esto para el sistema Ah, hormonal. vale, vale, vale. Te estaba entendiendo que o sea, que el hecho de no. Porque hay una relación también entre estrógenos y salud digestiva. Pensaba que era por eso. Pero no, no, es porque Luego también, claro, que todo se se retroalimenta. reentra. Eso te iba a decir, seguro que luego todo eso va como en una especie de círculo vicioso, ¿no? Que va empeorándose y empeorándose y empeorándose una cosa con la otra. Eso es. Y luego también tiene consecuencias a nivel psicológico, apatía, desánimo, y luego, claro, el cuerpo es muy listo. Y esto lo explico mucho porque muchas de mis pacientes me dicen, es que luego llega la noche y me lo quiero comer todo. Les digo, lógico, no le has dado lo que necesita y aparte las sensaciones de hambre y saciedad están desreguladas. Y es más común tener luego pues tendencias más de atracones y de estas cosas al final. Claro, es que en el cuerpo dice, no, no me estás dando nada, dámelo todo. A nivel de rendimiento también, seguro que Claro. me dijo un sistema inmunológico, es común enfermar más, anemias, bueno, es que es un cuadro Todo esto que se podría solucionar, por lo que decías, en una gran mayoría de los casos, por ajustar bien la alimentación, hacer un buen consumo de carbohidratos y de energía. eso es, ajustarlo bien, si entrenas pues tener en cuenta lo que tienes que comer alrededor de los entrenamientos a lo largo del día, esa distribución de las comidas y de hecho la mayoría de cosas se notan enseguida. Hay un dibujo muy chulo en un paper que es como el proceso de recuperación en el que primero notas a nivel de energía, oye, pues que tengo ganas de hacer cosas, que me concentro, ¿no? Que una cuestión también muy común es que me cuesta la vida hacer cosas, no me apetece ni bajar a tomar un café, dormir mejor, entrenar bien, recuperar bien. Esto se nota enseguida en cuanto comen bien. Después viene la recuperación del ciclo menstrual. Y lo último de todo es los huesos, como he dicho antes. Jo, es que me da mucha rabia cuando hacemos cosas pensando que nos estamos cuidando, porque yo entiendo que la gente que tiene tan integrado esa parte de carbofobia típica de cultura de dieta, realmente su motivación es eso, o sea, cuidarse, mejorar el rendimiento, ¿no? Como ir a mejor o sentirse mejor
y en ese Ujú. sentir mejor se está haciendo daño. O sea, es que es contraproducente por lo que estás Mira, esto contando. yo creo que me he encontrado en muchos casos, un poco lo que yo interpreto es que empiezas así. Empiezan, muchas veces empieza por querer cuidarte, pues oye, me he interesado por comer más sano, por Empezar a hacer determinados, deporte, no sé. sí, hacer más deporte, comer más sano, pues no sé, no me sale la palabra, pero vías así que hay ahora muy de, pues eso, yo soy paleo, yo soy no sé qué, pues este tipo de De dietas. etiquetas. Me intereso, empiezo a comer mejor y luego lleva un poco a mala relación con la comida. Yo no sé cuándo se pasa de una cosa a otra, pero pasa. Y luego, pues también hay muchos deportes en que, pues bueno, pues el peso corporal tiene su importancia, Claro. se le da mucho a hoy, que fina está. Yo he llegado a escuchar, que por eso también me quise especializar en esto, porque yo al final también soy deportista y cuando empecé a meterme un poco más, he compartido carpas pues con atletas y yo he llegado a escuchar, por fin se me ha ido la regla, eso es que estoy entrenando suficiente, de chicas y de entrenadores. Si tienes las reglas que no estás entrenando bien, si tienes las reglas que tienes que Todavía estar podemos apurarte un poco más, ¿no? o que tienes que perder peso. ¿Y por qué? ¿Tú qué explicación le das a que eso sea algo de valor en ese nicho del deporte? Desconocimiento, porque yo creo que se prioriza el rendimiento sin tener claro que sin salud no hay rendimiento, mi frase preferida. Y lo que pasa es que muchas veces en este proceso, ¿no? Pues bueno, empiezas a comer muy poco, pierdes peso y en estos deportes en los que pues, el peso, bajo peso, pues puede tener ventajas a nivel de rendimiento, al principio tú puedes decir, ¡buah! Estoy mejor que nunca, ¿no? Entonces aquí la balanza un poco de salud y rendimiento gana el rendimiento, pero esto va haciendo así, va haciendo así, va haciendo así, hasta que tarde o temprano siempre el rendimiento va a caer. Siempre, siempre, siempre. Y está súper demostrado. Y si no es porque empiezas a ponerte mala y a faltar entrenamientos y a tener anemias y a no Claro. tirar y a no recuperar bien, es porque pues, te rompes un pie en la piscina. O fracturas por estrés, esto es muy, muy común. Entonces, bueno, supongo que por desconocimiento o irresponsabilidad de decir, bueno, a mí me da igual lo que me pase dentro de 10 años, o de 5 o de 2 que Hmm, ahora yo quiero ganar. hmm. Jolín. Y que además es lo que decías, que en estos perfiles también la autoexigencia, la disciplina es algo que, lo que hablábamos al principio de nuestra conversación, es algo que se les da bien, ¿no? Porque si están ya en una competición importante, ¿no? Que tienen entrenadores y que tienen como un equipo, entre comillas, detrás, pues ya son personas que, jolín, que no son nuevas en esto de exigirse y llevarse a sí Sí. mismas al límite. Eso es en estos casos, ¿eh? Pero no me Claro. gustaría que quedase la menorrea hipotalámica como cosa solo de deportistas, porque para nada, para No, nada, no, para no, nada. no, para nada. Y está bien que lo recalques. O sea, quiero decir que tenemos por un lado, por hacer un poco de conclusión, eso, que casi titulares que me ha parecido como muy interesante, que has dicho que la menorrea hipotalámica no solo es exclusiva de tener una baja reserva de grasa corporal, que eso también me ha parecido súper importante, que está muy relacionada con la ingesta de carbohidratos y que mujer deportista estamos hablando de mujer que hace deporte. Luego, evidentemente, pero me refería sobre todo a que mujeres que compiten, que igual están Sí, incluso en categorías superiores, claro, son mujeres que tienen una capacidad de sacrificio y sacrificio entendido por autoexigencia y llevarse a extremos pues que sí, pues que a veces igual no son del todo saludables, que claro, es que es un cóctel. y a veces no son ellas, sino que es lo que les recomiendan. Claro, a eso me refiero, pero que son personas que probablemente esa capacidad la tienen más desarrollada que igual yo, por ejemplo, ¿sabes? De cara al deporte, por la Sí, importancia que le dan a ganar, por el esfuerzo que han hecho de todos sus entrenamientos, de hacerlo todo como perfecto, como hay que hacerlo, esa disciplina, ¿no? sí, al final, claro, esto también nos impide un poco separar lo que es el estrés energético del estrés psicológico. Al final somos un todo, ¿no? Mm, Entonces, estoy yo, por ejemplo, en consulta, muchísimas pacientes, o si no es la mayoría, trabajamos a la vez con psicólogo y toda claro. esta parte de autoexigencia que estás diciendo tú o de relación con la comida, ¿no?
Y también otro titular para ti, que esto tampoco quiero que se me olvide decirlo, que el deporte no es la causa. No es la causa. No es la causa. Esto se dice también mucho, bueno, pues es que tienes que hacer menos deporte. No. El problema es no comer adecuado a ese deporte. Hay que comer más y hay que comer acorde a lo que necesitas. Y por eso es muy importante también ponerse a dieta de muchos perfiles en redes sociales, yo creo. Yo un gran trabajo uno de los trabajos que hago mucho en consulta es ponerles a dieta precisamente no a dieta de comida, sino a dieta de cosas que vayan a reforzar esas ideas que te están llevando a, pues no voy a poner arroz, o no voy a poner pasta, o en vez de comerme un sándwich, yo qué sé, de atún con aguacate, me voy a comer mejor un puñadito de almendras, ¿sabes? A compararse, ¿no? Yo esto también. También. Y luego, a ver, que lo que ha enseñado esa chica esa ensalada, tú no sabes si luego se ha comido otra cosa. No sé, yo no sé si te pasa a ti, pero es que yo cada vez dudo más de cosas que pongo porque digo, es que, a ver cómo lo haces. Además que cada vez nos dejan como menos tiempo, menos espacio para explicar las cosas y es tan complicado, es muy complicado. Por eso también con Coren Salud, queremos aportar un poco un espacio, que tengamos más espacio para contextualizar un poquito todo esto de salud de la mujer, porque es muy complicado. Yo no sé si a ti te pasa. A mí me pasa desde hace muchísimo tiempo, por un lado, que el formato de consumo de redes sociales no me da para, o sea, realmente no, yo estaba en redes sociales siempre con una buena intención, nunca o sea, no soy mejor o peor nutricionista porque tenga más o menos seguidores o porque me interactúen más o menos a las publicaciones. Y eso es algo que lo he tenido siempre súper claro. Pero es algo que me resultaba muy gratificante porque yo cuando empecé a divulgar en redes sociales era una época muy diferente, había muchísimo desconocimiento, no sé, creo que hay muchas cosas que se han hecho muy bien, pero como todo lo que decías tú con el rendimiento, está llegando un momento que yo creo que todos, quien más y quien menos, estamos sintiendo que la balanza se está desequilibrando hacia extremos, extremos de, una vez Que son más, los mensajes que llaman. O sea, los dependes no gustan. no, y eso, y es el clic, el hacerse viral a cualquier Sí, precio. Me parece que hay mucho clima de violencia. Hace tiempo que me salí de Twitter, evidentemente, pero hay un clima de violencia, de hater, de que a mí no me resulta en muchos momentos no me resulta seguro tampoco para divulgar. Yo al final también te pasará a ti que veo cosas en consulta que digo, pero ¿cómo puede estar? O sea, ¿cómo puedes tener la poca vergüenza y de la irresponsabilidad de estar diciendo esto con el impacto que tiene gente muy influyente? No sé, a mí eso es lo que me pasa, Marta, si te soy sincera. Entonces yo creo que al final, pues probablemente una de las cosas que me ha motivado a hacer este podcast es precisamente eso, tener un momento relajadito así juntas para hablar de la amenorrea hipotalámica, de la importancia de las, pues eso, de la alimentación, de comer lo suficiente, de contextualizar, de, de hacer las cosas bien hechas y de entender bien las cosas, porque se está desvirtuando mucho el mensaje, en mi opinión. totalmente, totalmente. Pues yo te lo agradezco, que me des este espacio también, No, que como veis, cuando empiezo... no, pero no te vas, ¿eh? Que tengo todavía 3 preguntas para ti. La primera y más importante, hemos hablado de la situación de la amenorrea hipotalámica, hemos hablado de que no solo afecta a mujeres deportistas profesionales y que no tiene nada que ver con el deporte, que no hay que dejar de hacer deporte, hay que comer lo suficiente, eso sí como importante, pero estoy pensando en la persona que tiene amenorrea hipotalámica, que ha escuchado el episodio y ha dicho, vale, soy yo. O sea, ¿qué cosas pueden hacer para empezar a mejorar esa situación? Aparte de coger cita con algún especialista como tú, por ejemplo. Yo es que lo recomiendo siempre que acudan de forma personalizada a mí o a quien les dé la gana, especializado, porque eso también lo he visto en consulta, que cuando empiezan por su cuenta a querer hacer cosas, al final no saben si lo están haciendo bien, si mal, les genera un estrés que se lo pueden ahorrar mucho yendo a consulta, delegando. Yo siempre les digo, mira, ya está, ahora la culpa la tengo yo, tú haces lo que yo te digo y te olvidas, porque eso también es muy agotador. Es verdad que, bueno, pues que luego también tenemos
pocos huecos o tenemos la agenda muy llena. Por eso también mi compi Chusa y yo hicimos un ebook de amenorrea con el que intentamos poner un poco en contexto todo, pues dar cuáles son los errores más comunes, ¿no? Que te impiden un poco recuperarte. Y esto, pues bueno, para empezar, si alguien quiere informarse un poquito, Tiene el ebook disponible en el ebook en tu ahí, página web. en Coren haremos cositas y luego pues yo no hago más que hablar de esto. si se quieren aburrir del tema, también me tienen por ahí. Pero lo más importante es buscar algún Buscar ayuda. profesional especializado que te dé confianza, que estés a gusto y delegar eso. Porque igual que cuando tienes que arreglarte un diente vas al dentista, Correcto. con la alimentación es igual. Importante. Bueno, pues podéis encontrar a Marta Castroviejo, como decía ella, en redes sociales, en @ciencia y nutrición. Tenéis su libro Alimentando tus metas, que a mí me encantó, me lo leí en cuanto me lo mandaste, me gustó mucho, si no me lo hubiera Ahí comprado. también hablé mucho de la amenorrea hipotalámica en el libro. Bueno, pero es un poco sobre nutrición en mujer deportista, cosas que igual, bueno, también puede ser complementaria a lo que decíamos. Tienes ebook y lo más importante es que para cuando estés escuchando esto ya estará lanzado el curso en la plataforma Coren. Cuéntanos tú un poco mejor para no meter la pata. Es un curso sobre salud hormonal femenina. Muy Sí, completo. en Coren Salud, Chusa, Laura y yo queremos hacer una plataforma de formación en salud de la mujer, tanto para profesionales que quieran especializarse un poquito más en tratar todos estos temas, con cursos como el que empezamos ahora de salud hormonal de la mujer, que es un curso extenso, pues en el que vamos a comentar ciclo menstrual saludable, fisiología del ciclo, fertilidad, todas las alteraciones, bueno, que nos calle quien pueda porque... Yo he tenido la oportunidad de ver el índice, porque, claro, esto lo estamos grabando en junio, pero que se lanza ahora ya nada, y me parece súper extenso y que nos calle, ¿no, tía? Si está, o sea, me parece que habéis elegido un temario como súper Gracias. bien elegido, ¿sabes? Va todo a lo que necesitas saber. O sea, si tú piensas qué te gustaría saber, está en ese curso, está todo Tenemos recogido. ilusión. Pero luego queremos hacer también tipo talleres y cositas así, pues no para profesionales, sino para que mujeres, Claro. oye, que yo quiero aprender cómo funciona el ciclo menstrual o yo tengo síndrome de premenstrual y quiero escuchar este taller para intentar mejorarlo y aportar un poquito, pues como hemos dicho, información más detallada que cada vez es más difícil hacerlo en redes y tener ahí pues una plataforma dedicada a la mujer, a la salud de la mujer, que creemos que hace mucha falta Jo que sí. y tenemos mucha ilusión. Jo que A sí. ver en qué deriva, porque ideas tenemos mil. Tiempo tendremos que sacarlo. Bueno, os habéis juntado la verdad que tres titanes y a mí me encanta la idea, me encantáis las tres. A Chusa ya la he tenido, solo me queda una ya. Te tengo aquí a ti también, ya vamos a plantearlo para otra quedada al salir de consulta. Bueno, Marta, no sé si te apetece incluir algo más o decir algo más que pienses que se te ha quedado en el tintero respecto a la amenorrea hipotalámica y a la mujer deportista en este caso. No, yo creo que, bueno, un poco ya has cogido el mensaje más importante y que me gusta a mí visualizar mucho y es el que no es la ausencia de menstruación, es que es casi lo menos importante cuando una mujer tiene amenorrea hipotalámica, eso es lo menos importante. Están ocurriendo muchas otras cosas que perjudican la salud y el rendimiento, que no prioricen el rendimiento porque eso tarde o temprano va a ir a mal. Se va a No resentir. es solo cosa de deportistas, que no es cosa de delgadas o no delgadas y que hay que ponerle solución. Y que tiene solución, que esa es la cosa más importante, que a mí Tiene siempre... solución y es fácil. Quiero decir, cuando sabes lo que hay que hacer y te aconsejan bien y lo haces, ya está. Mira, y además te voy a decir una cosa, que yo estoy un poco en ese punto de mi vida, que no sé si va a haber más vidas, hay una, ¿no? Y hay que disfrutar y hay que sentirse bien y que nos merecemos también no estar todo el día ahí como con el sufrimiento a cuestas, como con la cabeza que no nos da para más y que verdaderamente hacer algo por sentirnos bien, de verdad, y disfrutar del deporte que nos hace sentir bien y de estar en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en todo. O sea La que... salud en su conjunto, que lo decíamos juntos, Exactamente, ¿no? Que te exactamente. cuidas mucho la dieta, pero te olvidas de esta y sí, o sea, al final tenemos que estar bien física,
psicológicamente, socialmente, que esto también se Mm. nos olvida mucho, y que la comida, que celebramos muchísimas cosas alrededor de una mesa y hay que disfrutarla. Entonces, bueno, sí, lo que has dicho, Disfrutar totalmente. y sentirnos merecedoras de disfrutar, que eso creo que para muchas mujeres todavía eso es una asignatura pendiente por todo esto que hablábamos. Marta, muchísimas gracias. Gracias a ti, me ha Una... encantado, he estado súper a Qué gusto, espero guay. que guste y que no me haya extendido más de la cuenta con estos temas. Al revés, o sea, yo tengo la sensación de que todavía podríamos estar hablando Uy, horas y sí, horas y horas, pero esto es, pues eso, un pequeño aperitivo. Si queréis saber más, @ciencia y nutrición, Marta Castroviejo, doctora Marta Castroviejo. y nunca me digo así a mí misma, ¿eh? bueno, pero eso es para que yo te llame así, no para que tú hables de ti así y ya está. La plataforma Core en Salud, para aprender mucho más sobre salud hormonal femenina, salud de las mujeres. Y tus libros, tus ebooks y bueno, pues todo lo que seguro que sigues creando en tu carrera profesional. Que muchísimas gracias por quedar conmigo al salir de consulta. Nos Gracias vemos a ti, pronto. Gaby. Un Un abrazo abrazo. grande. Chao, Chao. chao.